Hola ruteros mochileros. Bueno, me encuentro en la carretera que va desde Playa de Aro a San Antonio. Os voy a pasar el tutorial de cómo llegar a la Roca del Paller, pero andando. Antes os he pasado un vídeo de cómo llegar en coche. Así que nada, cuando lleguéis a esta señal donde pone Camping Traumal, os giráis, os dais la vuelta y ya veréis que hay un pasadizo secreto que te diriges dirección a la Cala Cristus, y de ahí pasaremos a la Cala del Paller, pero andando. Así que ponemos el Turbosimorte. Ya veréis, estas son unas escaleras largas, importante llevar buen grip. Hay muchísima sombra. Aquí veis ya el tramo que he bajado. Aquí os enseño el grip que llevo. Es importante para no resbalar, ¿eh? No vayáis con chancleta. Así que vamos a poner el Turbosimorte. Vais hasta abajo del todo, recto, y aquí ya divisamos la Cala Cristus. Giramos a la izquierda. Nos metemos por la arena y muy atentos en la parte izquierda. Hay un túnel que pasaremos dirección a la Cala del Corp, que ya iremos a la Cala del Paller. Bueno, a la Cala de la Roca del Paller. Así que banderita blanca y roja y Turbosimorte. Veréis que este túnel os lleva a una cala continua de la Cala Cristus. Pero si miráis al fondo, sigue la escalera y veréis una banderita blanca y roja del camino de ronda GR92. Así que la vemos y ponemos Turbosimorte. Ahora vamos a pasar por la Cala del Corp, que esa ya os pasaré la ubicación. Es una cala muy pequeña, que bueno, que no suele estar muy masificada y este año la han rellenado de arena. Recordad que os he enseñado cómo llegar a la cala la Roca del Paller en coche, aparcar gratis en la sombra y bajar por unas escaleras algo empinadas, pero en 2 minutos estará en la arena. Aquí tenéis la Cala del Corp, banderita blanca y roja del GR92 y continuamos. Y de aquí ya pasamos a la Roca del Paller, pero andando. Aquí es como el otro vídeo, veis lo que es la cala. Es un viernes por la tarde en agosto, no está muy masificada. Ahí al fondo veréis que os enseño que es el camino de ronda. Aquí os enseño el agua está cristalina. Estoy en una zona de hombre, aquí abajo con un balneario que me he bañado muchas veces. Y nada, ahí al fondo divisaréis que el camino continúa, que es para ir a la cala La Roca dels Muscos, que es la siguiente cala secreta que está ahí detrás. Ahora os enseñaré desde donde he hecho antes el otro vídeo, bajando desde las escaleras para bajar esta cala. Lo bueno de estas escaleras son empinadas para bajarlas. Por arriba tenéis parking gratuito y la sombra. Ahí os enseño, es el vídeo donde he bajado yo antes. ¡Let's go!